Ya estamos en el horario, el árbitro que autoriza, pita Carlos Paul Benítez. Arrancó el juego en Dos Bocas. Ya juegan Guaraní y Nacional por la Copa de Primera Tigo Buenobank. Estaba tocando Jara con Núñez. Vino para Mesa, Mesa de primera para Alfaro, gira ante la marca de Miño. La soltó para Jara, Jara que abre por el costado izquierdo con Thiago Caballero. Viene subiendo Benítez, centro de la carrera, linda pelota para Barreiro, cabezazo. Al medio salió ese impacto y dominó Servio en la primera sensación importante del partido. Bueno, habíamos tenido aquella de Thiago Caballero después de un córner también, pero de jugada de transición. La tiene Mesa, al medio vino para Jara, Jara descargó para Alfaro, Alfaro con Mesa, Mesa que busca, Jara está libre, el remate de derecha, no le entró bien, mordida la pelota, le pegó Fabricio Jara, la armó bien Nacional. Guaraní se queda pidiendo una falta sobre Danilo Santa Cruz. Sí, pero Arce se enojó con Juan Danilo porque no era lugar para arriesgar. Arma la barrera el Kili Rojas, expectativa en Dos Bocas, buen tiro libre para Guaraní, todo indica que le pega directamente al arco Richard Prieto. Viene el zurdazo, va el 11 Prieto, ¡oh! Pica la pelota y se arroja con seguridad Santiago Alquili Rojas. Y pasa por el costado de la barrera ese balón, traía peligro. Puede ser extremo, puede ser mediocampista de recuperación. Viene el envío al área, Servio el puñetazo, el rebote para Jordan, tapó Vargas ahora. El otro central, el que salva a Guaraní, recién fue Román, ahora Vargas. Mal el rebote de Servio, Santa Cruz y Duarte, los recién ingresados, tuvieron la chance. Un lujo de Mesa, el remate de Franco y Servio toma la pelota después de un remate peligroso. En el área se mueve Vargas, se le escapó la pelota a Dani Pérez. A ver, y no le dio tiempo, se le escapó la pelota a Dani Pérez y desperdicia a Guaraní la chance de poder enviar una pelota al área. Una curiosidad lo que acaba de suceder, porque el árbitro ahora le explica a Vargas, se cumplió el tiempo, le dice, si hacía el lateral, si iba al área, había una última jugada, se le escapó la pelota a Dani Pérez y ya no hubo tiempo para más. Se terminó el partido. Ahí está, mirá lo que le pasó a Dani. Era la última pelota y ahí el árbitro le dice a los protagonistas, ya no hay tiempo para nada más. Final del compromiso, 0 para Guaraní, 0 para Nacional en Dos Bocas.